Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y hacer un breve análisis de lo que fueron las dos semifinales de la UEFA Champions League. Ya conocemos cuál será la gran final de esta edición 2024-2025 de la Liga de Campeones, cuyo encuentro definitivo tendrá lugar el próximo sábado 31 de mayo en el Allianz Arena de Múnich. Inter de Milán, Paris Saint-Germain serán los dos equipos que se estarán disputando este torneo. Si han llegado merecidamente o no, y la realidad es que así lo han demostrado los resultados, sobre todo en las instancias definitivas, porque al Paris Saint-Germain le costó mucho aquella fase liguera, de hecho tuvo que atravesar los playoffs. En el caso del Inter fue un poco más contundente a la hora de meterse en la siguiente instancia, sin embargo estuvo muy cerca de quedar eliminado, a tan solo un par de segundos de que el Barcelona fuera el equipo que estuviera en la gran final de este certamen. Sin embargo, el Inter sacó toda su garra italiana y pudo clasificarse a esta gran final. Veremos quién de los dos termina coronándose como el rey de Europa. Por el lado del Inter estará en búsqueda de su cuarta UEFA Champions League tras el doblete conseguido en la década del 60 y la última edición lograda en la temporada 2009-2010 de la mano de José Mourinho, mientras que el Paris Saint-Germain busca ganar por primera vez esta Champions League, cuando parecía que en los años anteriores, cuando había contratado a Neymar, a Mbappé, a Messi, a Sergio Ramos y a muchísimos nombres más que importantes, cuando todos finalmente se fueron, parecería estar más cerca el equipo galo de coronarse por primera vez en Europa. Empecemos. Y vamos a comenzar hablando de, para muchos, el mejor partido de la historia de la Champions. Lo que hicieron en el Giuseppe Meazza, Inter y Barcelona, fue una exhibición futbolística. Es cierto que con aciertos y errores, porque si un equipo convierte 4 goles y el otro 3, y ya de por sí en la ida se habían marcado 3 goles cada uno entre los dos, y obviamente que hay muchos fallos defensivos, pero muchos de esos errores son provocados por los atacantes de cada uno de estos clubes. 7-6 terminó ganando el global el Inter, un equipo que defensivamente para muchos es el mejor del planeta. Barcelona logró meterle 6 goles, y a su vez también el equipo catalán, que es un conjunto que defensivamente tampoco es que lo hace del todo mal. El Inter, que no tiene como prioridad el ataque, por lo menos si lo comparamos con la defensa, logró meterle 7 goles. Una exhibición futbolística fue lo que tuvimos en este cotejo. Por lo pronto el Inter comenzó con todo, y en un primer tiempo que ya lo tenía 2-0 arriba en el marcador, con un tanto de Lautaro Martínez que jugó entre algodones. De hecho solamente pudo estar 70 minutos dentro del terreno del juego, cuando lo lógico es que un jugador como Martínez básicamente termine todo el encuentro, sabiendo de su capacidad goleadora. También sobre el final de la primera parte parecía que el equipo italiano sentenciaba casi toda la eliminatoria, porque Calhanoglu de penal convertía el 2-0, pero el Barcelona es el Barcelona. Ya de por sí el Inter en el duelo de ida había empezado ganando 2-0 en Montjuic y Barcelona se lo terminó empatando. Y lo mismo sucedió en este segundo tiempo, hasta tal punto que el equipo catalán logró ponerse 3-2. Primero Eric García, que estaba jugando de lateral derecho por la lesión de Coudet. Después Dario Olmo, que no había tenido un buen partido, de hecho pierde la pelota en el primer gol del Inter, sin embargo con un cabezazo extraordinario marcaba el 2-2, y posteriormente Rafinha, a falta de 3 minutos, marcaba el 3-2, que parecía definitivo. La realidad es que nadie se imaginaba una nueva reacción del Inter. Encima, en el primer minuto de descuento, Lamine Yamal con un zurdazo estrelló el balón en el palo. Podría haber sido en ese entonces el 4-2 para el Barça, y la eliminatoria es sí, prácticamente finiquitada. Sin embargo, apareció nada más y nada menos que Francesco Acerbi, un futbolista de 37 años que nunca había convertido un gol en un partido correspondiente a UEFA Champions League. Apareció tras el desborde de Dumfries, un futbolista que ha tenido una eliminatoria fantástica. Dumfries entre los dos partidos convirtió 2 goles y dio 3 asistencias, es decir, participó directamente en 5 de los 7 tantos que el Inter le convirtió al Barcelona. Una eliminatoria verdaderamente fantástica para el carrilero neerlandés, y Acerbi convertía el 3-3 definitivo en el minuto 93. Sin embargo, no terminó todo ahí, quedaba el suplementario. En el 9º minuto de la primera parte del alargue, Fratesi, que había ingresado mientras corría el segundo tiempo en lugar de Mkhitaryan, tras un centro de Dumfries que terminó rebotando de muy buena manera a Taremi, que es quien había entrado por Lautaro Martínez, la colocó al lado del palo Fratesi para marcar el 4-3, que sí iba a terminar siendo definitivo en el resultado, no en el transcurso del partido, porque ¿qué es lo que faltaba?
un par de atajadas más de Sommer, que ya de por sí durante toda la serie se había mostrado prácticamente imbatible, y es medio raro decir que una de las grandes figuras de esta eliminatoria fue el arquero del Inter cuando recibió 6 goles. ¿Qué puntaje se le pone a Sommer en un partido donde terminó siendo verdaderamente determinante en el desarrollo, pero le marcaron 3 tantos? Es muy complicado. La realidad es que la última tapada sobre Lamine Yamal es fantástica. Salvo que haya una tajada en la final de la Champions, que puede llegar a ver porque siempre termina apareciendo una, y la realidad es que los dos arqueros que se van a estar enfrentando en el duelo definitivo son para muchos hoy quizás los dos mejores de esta edición de la competencia. La atajada de Sommer a Lamine Yamal es hasta este momento la mejor de esta edición de la Liga de Campeones. Y ahí sí ya se nos fue el partido, con un Inter que terminó ganando 4-3, con un Barcelona que hizo un desgaste enorme, una llave a la altura de las circunstancias, dos equipos que se brindaron al máximo, y sabíamos antes de que se jugaran las semifinales que la gran final del torneo iba a ser un equipo que ya había salido campeón, en este caso el Inter, contra un equipo que está tratando de ganar su primera Champions, en este caso el Paris Saint-Germain. Veremos si esa experiencia a lo largo de toda la historia provoca que el conjunto ñalzurro se pueda imponer al elenco de Francia en la gran final del torneo. Por lo pronto el Inter parecería ser un equipo que se defiende mejor y que sabe medir mejor los momentos de cada partido, cuándo atacar y cuándo defender. Ahora voy a estar diciendo cuáles son las virtudes del PSG porque tiene algunas cuestiones que son mejores que las del elenco de Milán, pero el Inter por lo pronto me parece que debería ser levemente favorito. Además, no hay que dejar de lado que viene de eliminar al que para muchos era el máximo candidato a ganar esta Champions, porque el Barcelona venía teniendo un rendimiento preponderante, estaba en búsqueda del triplete tras haber conseguido la Copa del Rey. La Champions podía llegar a ser su próximo objetivo, pero fue el Inter quien terminó avanzando a la gran final. Y vamos ahora a la otra semifinal, que tuvo quizás menos emociones, pero por lo pronto no dejaba de ser un partido más que atractivo, teniendo en cuenta que son dos equipos que para muchos eran los que mejor habían desarrollado sus actuaciones en la ronda anterior, porque al Inter le había costado eliminar al Bayern, porque el Barcelona tuvo un primer partido excepcional ante el Dortmund, pero una vuelta bastante dolorosa, mientras que el Arsenal había sido infinitamente superior al Real Madrid, mientras que el Paris Saint-Germain, si bien es cierto que en Inglaterra se dejó estar contra el Aston Villa, en lo que respecta a concepción de juego había sido bastante superior al elenco británico. En la ida había ganado el Paris Saint-Germain con el gol solitario de Dembélé, por lo que el Arsenal tenía que ir a buscar el triunfo en condición de visitante, algo que no iba a ser fácil, pero sabiendo la manera que tiene de jugar este PSG podía llegar a conseguirlo en algunas jugadas aisladas, y las tuvo el equipo dirigido por Arteta, tuvo algunas posibilidades como para meter goles, sin embargo chocó contra el otro gran portero de esta UEFA Champions League. Gianluigi Donnarumma está teniendo una temporada fantástica al frente del equipo francés. Ya se la merecía porque se lo había acusado, a mi entender un tanto injustamente, de algunas eliminaciones anteriores del equipo francés, y si bien es cierto había cometido errores, algo más le faltaba al PSG para poder ser verdaderamente serio candidato a la Champions. No era culpa del arquero y lo está demostrando en este momento. Empezó mucho mejor el París, que si bien es cierto el Arsenal tuvo más posición de la pelota en el inicio del partido, la más clara llegó en los pies de Kvaratskhelia, que estrelló su remate en el palo, y a los 27 llegó el golazo de Fabián Ruiz. El medio campo del Paris Saint-Germain con Vitinha, el jugador español recién mencionado, y Joao Neves es una delicia, una mitad de la cancha que Luis Enrique armó a su preferencia y que juega básicamente como el entrenador español quiere. De esa manera se puede uno basar para que el PSG hoy esté en esta instancia final de la Champions League. Por lo pronto en ese primer tiempo no hubo quizás tantas acciones peligrosas, pero sí el juego fue tenso y en todo momento los dos equipos se estuvieron midiendo. El Arsenal, sabiendo que tenía que dar vuelta a las acciones en la segunda mitad, pisó el acelerador un poco y eso hizo que quedara un poco desprotegido en algunas oportunidades. Penal para el PSG tras una mano de Lewis Kelly, una jugada que siempre va a ser discutida, tiene o no que cambiar el reglamento. Por ahora parecería que es una mano bien cobrada. Vitinha se encargó del penal y lo pateó muy mal. Y también hay que decir que David de Raya lo atajó muy bien. Y tenía una vida más el Arsenal. Podía, luego de esa ejecución fallida del mediocampista portugués,
empezar a encontrarse nuevamente en el partido, porque tenía con qué el Arsenal. Es cierto que el Paris Saint-Germain en líneas generales parecía un equipo bastante más organizado y armado, obviamente con 2 goles arriba de diferencia, y es mucho más sencillo elegir en qué momentos atacar y escoger cuántos jugadores tienen que defender. El Arsenal por momentos en la segunda mitad fue un equipo bastante desorganizado en ese sentido, todo lo contrario por ejemplo a lo que fue la serie contra el Real Madrid, donde básicamente fue superior al vigente campeón de Europa. Hoy por hoy el Real Madrid sigue siendo el último ganador de la Champions, más allá de que el 31 de mayo conoceremos al nuevo rey europeo. Finalmente llegaría el 2-0 tras una muy mala salida de Thomas Partey. El jugador ganés no tuvo una buena eliminatoria y Achraf Hakimi, con una muy buena definición, convertía el 2-0. Rápidamente Bukayo Saka, a falta todavía de 15 minutos, descontaba para el Arsenal, se ponía 1-2 y nuevamente los Gunners estaban a 2 goles de forzar la prórroga. Y más allá de que tuvieron una situación muy pero muy clara, porque llegó otra ocasión de Saka, un centro muy bien tirado del costado izquierdo, no llega Donnarumma y Saka prácticamente sin oposición termina tirándola por arriba del travesaño, podría haber sido el 2-2 y después quedaban esos 7-8 minutos más el descuento en los cuales seguramente el Arsenal hubiera apretado. Al Paris Saint-Germain ya le había pasado algo similar con el Aston Villa, sin embargo el equipo inglés en aquella oportunidad no había tenido la jerarquía necesaria como para sobreponerse a esa situación. El Arsenal obviamente tiene otro nivel de jugadores, por lo que si Saka hubiera metido ese tanto, se hubiera convertido su doblete, podríamos estar hablando de otro final. Sin embargo el Paris Saint-Germain, al ganar 3-1 en el global, termina siendo, creo yo, justo finalista de la Champions. Veremos si puede cortar el maleficio. De los últimos campeones de la Champions, solamente el Manchester City fue un nuevo campeón. Después, el resto de los equipos que levantaron la Liga de Campeones en los últimos 10 años, todos ya habían ganado en anteriores ocasiones este torneo. El Paris Saint-Germain, ¿cuánto dinero gastó para ser campeón de la Champions? No puntualmente en esta temporada, donde si bien invirtió, de hecho, por Kvaratskhelia gastó 80 millones en el mercado de enero. Sin embargo, a lo largo de los últimos 6 años, estaríamos hablando de que PSG gastó más de 500 millones de euros y no había conseguido ninguna actuación como la que logró en estas semifinales ante el Arsenal. El equipo de Luis Enrique parecería estar preparado como para ganar esta Champions. Sábado 31 de mayo, Allianz Arena de Múnich, Inter de Milán, Paris Saint-Germain definirán al nuevo rey de Europa. Dos equipos que merecidamente han llegado a este encuentro definitivo. Me parece que más allá de gustos, más allá de que alguno podría llegar a parecerle que la final justamente debió haber sido entre los dos conjuntos que cayeron en las semifinales, porque tanto el Barcelona como el Arsenal también hicieron méritos para jugar esta final, la realidad es que no se puede discutir a los dos finalistas presentes de esta edición de la UEFA Champions League. El Inter ya viene desde hace bastante tiempo con un mismo proyecto, no pudo ganar la Liga de Campeones hace 2 temporadas cuando cayó en la final ante el Manchester City, mientras que el Paris Saint-Germain, recordemos que había perdido la final de la temporada 2019-2020, aquella que se terminó jugando toda en Portugal a causa de la pandemia por COVID-19 frente al Bayern Múnich. El nuevo campeón de Europa será ampliamente merecido y a partir de ahí seguramente iniciará un nuevo modelo del fútbol de la Champions, porque algunos equipos cambiarán muchísimo sus plantillas con vistas a la siguiente temporada. Por lo pronto, el Inter quiere su tetracampeonato, el Paris Saint-Germain debutar por primera vez en las grandes competiciones europeas.